Conéctate con el texto bíblico de hoy. Pues vamos a escuchar cuál es el texto bíblico de hoy. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas 4:10. Vamos a escucharlo una vez más, el texto bíblico de hoy. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas 4:10. Tu mano estuviera conmigo. Ahí quedó el texto bíblico de hoy. Se encuentra en primer libro de Crónicas, en las Crónicas de los Reyes, capítulo 4, versículo 10. Y dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Muchos de nosotros, en diferentes momentos determinados de nuestra vida, hemos pedido el favor de algo o de alguien. Cuando hemos estado pasando por momentos difíciles, cuando hemos pasado por momentos de angustia, por momentos de enfermedad, nos hemos visto en la necesidad de pedir el favor de alguien, la ayuda de alguien. Por ejemplo, yo he conocido gente, me ha tocado ver que allá en México se les enferma algún pariente de un problema de gravedad y necesitan recaudar cierta cantidad de dinero para pagar la cirugía, para pagar el medicamento, el tiempo en que esté hospitalizado el paciente. Y andan las personas con un papel pidiendo una ayuda, un apoyo económico, con empresarios, con personas que tienen la forma de ayudar, y con la gente, pues a lo que está en su mano hacerlo, en su disposición, pero se han visto la necesidad de pedir algún tipo de favor. A mí en una ocasión iba viajando yo para la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, y andaba con mi familia, y el bocho en el cual íbamos se descompuso ahí en Mina, a 5 kilómetros
antes de llegar a un pueblito que se llama Mina, ahí en el estado de Nuevo León, y nadie quería ayudarnos. Pasaban los automóviles, pasaban los trailers bien recio, y nadie se paraba para ayudarnos. Y la tarde pues ya estaba cayendo, ya se estaba haciendo oscuro, muy oscuro, y era demasiado el frío que había en ese entonces. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, oye, fíjate que aquí nadie se va a parar a ayudarnos. La gente está asustada porque el crimen organizado ha hecho muchas cosas malas. Y la gente está asustada. Nadie, me miran a mí como hombre en la carretera pidiendo un aventón. Nadie se para. Necesito que me ayudes y te vengas con los niños y te pongas conmigo en la carretera para que la gente vea que somos una familia, y así a ver si ellos se pueden mover a misericordia y detenerse para ayudarnos, porque hace demasiado frío, ya casi no se ve. Amado hermano, vino mi esposa, estaba embarazada en ese entonces, y se puso ahí en la carretera con los niños. De hecho le estuvimos dando raya a una jovencita que íbamos a dejar allá en García, Nuevo León, y se paró mi esposa con mis hijos, la muchacha y yo, y empezamos a mover los foquitos de los celulares, y aún así no se movía la gente. Pero cuando ellos se bajaron del bocho, no pasaron ni 10 minutos ni 15 minutos que llegó Protección Civil, que estaba a 5 kilómetros de Mina, donde nos quedamos. Alguien de los que nos vio, que no se paró, dio aviso a las oficinas de Protección Civil que una familia se había quedado tirado a media calle. Llegó Protección Civil, se llevó, les mandé para que me trajeran gasolina, me hicieron el favor de traer gasolina. A mi esposa, a mis hijos, a la muchacha se las llevaron a la oficina, les dieron chocolatito porque estaba frío. Yo me quedé ahí hasta que eché a andar el bocho. Llegó fuerza civil y no me dejaron hasta que eché a andar el bocho. Fui a las oficinas de Protección Civil, nos ofrecieron que ahí nos podíamos quedar a descansar si gustábamos, que no nos iban a cobrar nada, y vimos la mano de Dios obrar en ese momento, donde yo ya me estaba desesperando porque hacía mucho frío. El bocho pues era la pura carcasa, pura laminita, y vimos cómo encontramos el favor de Dios a través de otras personas. Y bueno, gracias a Dios, nos dijeron los de las oficinas que habían sido como 2 a 3 personas las que habían llegado. Llegaron 2, creo que la otra fue por teléfono, que dieron aviso que una familia estaba, su automóvil se había averiado ahí en el camino. Y todos, así como yo en esa ocasión, yo necesité la ayuda, el favor de alguien más. La señora que estaba recaudando dinero para la operación de su ser querido, usted que me está escuchando, usted que me está viendo a través de la televisión, me está escuchando a través de la radio, tal vez me estás viendo a través de Facebook. Todos necesitamos en algún momento determinado de nuestra vida el favor, la ayuda de alguien más. Todos. Así que aquí nadie queda exento de que yo no necesito de Dios, que yo no necesito de nadie. Todos en un momento determinado de nuestra vida necesitamos el favor, ya sea de Dios o de alguien más. Todos necesitamos de Dios. Y cuando venimos aquí a la Escritura y yo leo el texto bíblico de hoy y estamos viendo acerca de lo de Jabes, yo veo una oración
éxito. Sí, porque al final Dios le dio todo lo que Jabes le pidió. Pero en esta yo le puse 3 características. Fíjese, cortito, 3 características que hicieron la oración de Jabes más efectiva. Muchos de nosotros pedimos y pedimos y pedimos una casa, Señor, quiero una casa, Señor, la quiero con alberca, Señor, que para poder meter caballos, y que quiero otras propiedades, y que quiero una camioneta 4x4, y la gente se empieza a pedir y pedir y pedir y pedir, y hay hasta unos hermanos que promueven mucho lo que viene siendo la finanza. No, que Dios te va a dar un avión, que un barco. No es así. Todo es un orden. Todo es un orden, y yo lo puedo ver aquí en la oración de Jabes. Y una de las características, que es la primera que yo puedo ver en la oración de este varón, es que fue una oración con determinación. Una oración dirigida. Determinación, la definición se refiere a cuando una persona tiene la calidad de ser determinada. Es cuando esta persona establece definiciones, limitaciones y conceptos en su vida. Una definición que tú estableciste, por ejemplo, usted va a mandar una carta. Cuando usted manda la carta, usted le pone para quién va dirigida. Esta carta se la mando a fulano de tal. Por ejemplo, le voy a hacer una carta de amor a mi esposa. ¿Cómo se llama mi esposa? Mi esposa se llama Araceli Narváez. Bueno, esta carta va dirigida a Araceli Narváez. Específicamente, ¿dónde? Bueno, ya le doy ahí las coordenadas. La ciudad de San Antonio, Texas, allá en Balcones, allá por la cantera. Gloria a Dios. Bueno, entonces, era una oración determinada, porque lo podemos ver cuando dice aquí en Crónicas, capítulo 4, versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Invocó Jabes al Dios de Israel. O sea, no invocó a otra cosa, a otros diosecillos, porque había gente judía que en ocasiones perdió los estribos y se fue a servir ahí a los Baales. A Moloch, dios del fuego, sino que fue directamente al Dios de Israel, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y la Omega, el gran yo soy. Haz de cuenta que usted va a una empresa y se pasa directamente con el patrón. Se pasa por alto recursos humanos, se pasa por alto a las personas que andan ahí con un radio, y se va directamente con el patrón. Y Jabes fue directamente con el Dios de Israel, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. El Dios que le dio por heredad la tierra al pueblo de Israel. El Dios que mandó las 10 plagas al Egipto. El Dios que abrió el mar muerto. El Dios que mandó maná del cielo. El Dios que hacía una nube en el día y una columna de fuego en la noche para guiar al pueblo de Israel cuando estaba atravesando el desierto. A ese Dios Jabes invocó
al gran yo soy, al todopoderoso, al que hizo maravillas, prodigios, señales, y como nunca hasta ahorita, nunca ha habido otro Dios, porque no hay, porque no existe. Y Dios hizo cosas maravillosas en el desierto, en el pueblo de Israel, allá en el antiguo Egipto, con las 10 plagas, como Dios mostró su gloria, su poder. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en esta ocasión Jabes lo invocó a Dios directamente para pedir el favor de Dios y para pedir ayuda. Pero ayuda, ¿por qué? Usted va a decir, oye, es que Jabes, no, yo no veo que ayúdame, Señor. Bueno, ¿quién era Jabes? Jabes, dicen las personas, los estudiosos, los teólogos, aquellas personas que estudian mucho la Biblia, dicen que Jabes no era judío, que era un extranjero, ya que en el libro de las Crónicas no se sabe absolutamente nada acerca de su parentesco, quién era su papá, cómo se llamaba, de qué tribu era, cómo se llamaba su mamá, no lo dice, no lo sabemos. Solamente se menciona en esta parte de la Biblia acerca de este varón, pero ya no volvemos a saber nada de él. Sabemos que hay una ciudad que se llama Jabes, pero no sabemos cuál era su proceder de este varón. Entonces aquellas personas que estudian mucho la Biblia, que se meten mucho en la teología, dicen que era una persona que no era judía, que no era del pueblo de Israel, era un extranjero, una persona de afuera que vino y entró ahí al pueblo de Israel y se estableció ahí en Judá. Era un hombre que había padecido desde que nació, porque la Biblia no menciona el nombre de su madre, pero menciona su significado, que quiere decir dolor. Dice el 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Eso es lo que significa el nombre de Jabes. Desde que nació ya se le estaba reprochando que era el causante de un gran dolor. Y era una persona con muchas necesidades. Siendo extranjero, esa persona necesitaba tener un territorio, necesitaba tener un hogar en donde vivir y un hogar que heredar a sus hijos, a su descendencia. Todos aquellos que hemos tenido en nuestra vida la oportunidad o la experiencia, como lo quiera llamar, de salir fuera de sus casas, fuera de su ciudad que los vio nacer y emigrar a otras partes, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil cuando no tienes un territorio, cuando no tienes una propiedad, no tienes una casa para vivir. Aquí en Estados Unidos sí usa mucho las rentas, pero al igual no puedes conocer tanto a la persona de enfrente o a los que están en los lados, porque después de 6 meses, después de 3 meses ya no están, ya está viviendo otra familia. En los apartamentos es igual, se están cambiando constantemente. Y es difícil para un emigrante que llega a una parte y no tiene un territorio, no tiene una propiedad, no tiene una casa. Y Jabes era un emigrante, y Jabes no tenía casa y no tenía, así como yo lo estoy viendo, no tenía
algún tipo de propiedad para heredar a sus hijos. Por eso cuando invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, le dijo: si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio. Él no pertenecía al pueblo de Judá. Él no podía reclamar algún tipo de propiedad, algún tipo de territorio en su vida por ser extranjero. Pero él necesitaba el favor de Dios, porque él necesitaba tener un territorio. Él necesitaba tener una propiedad para heredar más adelante, que sea de él. Y Dios le dio a Jabes lo que pidió. Él no tenía derecho por ser extranjero. Y necesitaba una tierra para heredar a sus hijos. Era un emigrante. Y aquellas personas que han tenido esa experiencia se van a dar cuenta que en la mayoría no es muy agradable. No puedes tener algún tipo de propiedad porque, bueno, si las cosas no están bien, no estás seguro. Hay una definición acerca de lo que se refiere a lo emigrante. Dice que vive en un país o en una región que no es el suyo, que no es el suyo propio de origen. Él no tenía derechos por no ser judío, sin embargo pidió ayuda al Dios de Israel. Él no fue con los judíos a pedir ayuda: oiga, ayúdenme. Oye, ¿quién me vende una propiedad para ensanchar mis territorios? Él fue directamente con el Dios Todopoderoso para que Dios le ensanchara sus territorios. No se habla nada de sus padres, ni se menciona el nombre de su madre, solamente que lo dio en dolor. No sabemos más acerca sobre este hombre, pero fue una oración de excelencia, ya que fue una oración con determinación, una oración dirigida directamente al Dios de Israel. Aquí en Estados Unidos hay muchas personas que han emigrado, que tienen años y que no han podido regresar a su casa, allá donde, en su tierra, la que los vio nacer. Hay personas que tienen años que no miran a papá, que no miran a mamá, porque su estatus migratorio pues no está bien, no está en orden, y se llenan de tristeza. Unos se amargan, otros entran en depresión y viven tristes. ¿Y sabes por qué, amado amigo, hermano? Unos no han conocido al Dios que nosotros predicamos, al Dios sobrenatural, al Dios que lo imposible lo hace posible, al Dios que abre puertas, al Dios que abre caminos en el desierto, ríos en la sequedad. Hay personas que están tristes porque no han experimentado a ese Dios que hace cosas nuevas, que hace cosas grandes en nuestra vida. Hay personas que tienen el sueño americano de tener algún territorio aquí, de tener una casa, de tener algún carro, una propiedad, y no lo han hecho y no lo han podido tener porque tienen temor y que si las cosas no suceden como yo quiero, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar si yo estoy allá y la casa aquí sola? Y se les olvida acudir a pedir ayuda
a nuestro Dios como lo hizo Jabes. Segundo punto, rapidito. Otra característica que yo miro aquí en esta oración de excelencia de Jabes que hizo a Dios, fue que no pidió cosas innecesarias. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no necesitamos, cosas que, por ejemplo, como en diciembre usted compra un regalo a su hijo y nomás lo va a usar los primeros 2 días, si es que bien le va, porque hoy en día los niños son que están pegados al celular. Pedimos cosas innecesarias. Y Jabes, lo que yo estoy viendo es que él pidió cosas necesarias y cosas que él estaba necesitando. Él necesitaba ser bendecido, necesitaba que su territorio fuera ensanchado, necesitaba que la mano de Dios estuviera con él para poder ser librado del enemigo, para que no lo dañe. Yo aquí no miro que él pidió cosas innecesarias. Yo no miro que digo, Señor Dios de Israel, dame bastante dinero, hazme una persona bien poderosa, hazme una persona, no sé, hazme un rey, hazme una persona que yo tenga siervos y siervas a mis pies, a mi disposición. Él no pidió cosas innecesarias, él pidió cosas necesarias. La otra característica, la tercera característica que yo veo en Jabes es que por haber hecho una oración dirigida directamente con Dios, por no pedir cosas innecesarias, es que le otorgó Dios lo que pidió. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Muchas veces nosotros en nuestra vida le pedimos a Dios: Señor, te pido que mi estatus migratorio quede resuelto. Señor, te pido que tenga yo demasiado trabajo, que mis finanzas vayan aumentando. Señor, yo te pido, quiero tener muchas propiedades. Y yo te pido y se nos olvida cosas tan importantes que Dios nos ha dado, como nuestras familias, como tener una buena relación con nuestros hijos, como tener una buena relación con nuestros vecinos y con nuestros compañeros de trabajo, que demos un buen testimonio que somos hijos de Dios y que somos cristianos, que somos buenas personas y que hemos pasado por ese proceso del nuevo nacimiento. Muchas veces pedimos cosas innecesarias, muchas veces mencionamos solamente a Dios y usamos el nombre de Dios en vano, y eso no es correcto. Muchas veces pedimos cosas que ni las vamos a usar y ni nos van a ayudar para bien. Recuerde la oración de Jabes. 3 características que hicieron de la oración de Jabes una oración de éxito, que fue una oración directamente con Dios, que no pidió cosas innecesarias. Y tercera y última, que Dios le dio lo que pidió. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú haces cosas buenas en nuestra vida. Señor, en esta noche te pido que tomes el control de nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a servirte, que nos ayudes a ser una mejor persona cada día, y que nos ayudes, Señor, así como ayudaste a Jabes, como Jabes encontró el favor tuyo,
así queremos que tu favor sea en nuestras vidas. Te pido por esos inmigrantes, Señor, aquellas personas que han emigrado a este país, que tú seas con ellos, que tú sigas tratando en sus corazones, Dios, que tú sigas obrando de una manera especial, Dios, que tú obres grandemente, Señor, sobre la vida de tu pueblo. Aquellos hermanos, Dios, que han salido de casa, que tienen años que no han visto a papá, que no han visto a mamá, yo te pido que tú seas con ellos, Dios, que tú acomodes las cosas, Señor, ahí, Señor, en sus papelerías, en su estatus migratorio. Te pido por aquellas personas, Dios, que han visto cómo sus sueños se han sido destruidos, han sido robados por el enemigo. Yo te pido, Señor, que tú obres de una manera especial sobre sus vidas. Te pido por los matrimonios, te pido por las familias, Dios. Te pido por los matrimonios cristianos, por las familias cristianas, Dios, que tú guardes, Señor, de una manera especial cada vida, cada familia y cada matrimonio, y que tu amor, tu bondad y tu favor sea derramada grandemente sobre nuestras vidas, así como Jabes, Señor, encontró el favor tuyo. Yo te pido que tú nos des el favor tuyo y la bendición tuya sobre nuestras vidas, en el nombre